Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. En primer lugar, le damos gracias al Señor porque estamos reunidos para lo mejor. Y lo mejor es buscar el rostro de Dios. Sea orando, sea adorando, sea cantando, sea estudiando la palabra, pero lo importante es hacerlo mirando a Dios. Lo que no podemos es hablar con Dios mirando a la tierra. Por eso la primera introducción, la introducción del Padre Nuestro es esta: Padre nuestro que estás en los cielos. Si antes que te pongas a hablar con Dios, sepas que Él está en el cielo y tú en la tierra. O sea, que Él es superior a ti y Él es superior a mí. Entonces vamos a hablar de un ser superior a nosotros y distinto a nosotros. No solamente Dios es superior a nosotros, sino es muy distinto a nosotros. Hay un abismo entre el hombre y Dios y el hombre. Porque a veces se predica mucho que Dios es más grande, ¿verdad? Eso es una verdad muy grande. Pero se ha puesto poco énfasis en que no solamente Dios es más grande que nosotros, sino Él es muy distinto a nosotros. Él tiene una existencia muy distinta a la nuestra. Por decirlo así, un teólogo dice, es comparar a un gusano con Dios. ¿Qué relación puede tener un gusano con Dios? Dice, pues así nosotros y Dios. Date cuenta que pone un gusano. Y porque no puedo encontrar otra cosa peor, si no lo buscaba. Buscar lo peor que os imaginéis y luego lo comparáis con Dios. Hay un abismo. Bien, vamos a abrir la Biblia. Quería ya entrar en un atributo, pero es que la gente no me deja. Porque me ha llamado gente y me ha dicho, más o menos, por favor, que siga por los evangelios. Porque tenía un atributo que es importante y cuando pueda lo tengo que dar porque lo he visto muy importante. Pero vamos a tomarlo por fe que es de Dios. Vamos a entrar en un pasaje que leo yo despacito y después el hermano Chape me va a ayudar. Tú te vas a quedar en Marcos y yo leo Mateo. La fe de la mujer cananea. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Marcos 7:24, ¿sabéis? Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no la respondió. Entonces, palabras. Pero Jesús no le respondió palabras. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo a la mujer, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Y respondió él y le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. El Chape nos lee Mateo 7:24, el 24. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Amén. Ahí quédate ahí. Bien. En primer lugar, esta es una de las primeras veces que Jesús sale de tierra de Israel. ¿Por qué? Porque aparentemente se está contradiciendo el mismo. El Mateo capítulo 10, verso 5 y verso 6 dice a los apóstoles cuando les mandó a predicar, por caminos de gentiles no vayáis,
ni en caminos de samaritanos no entréis, ni entréis ni por sus caminos, ni por sus aldeas, no toquéis. En el plan eterno de Dios, en el plan de redención, era la época para Israel. Y entonces no solamente Dios mandó, sino que prohibió a los 12 apóstoles. Y los 12 apóstoles ninguno se atrevieron a entrar a una casa gentil, ni a un camino donde transitasen los gentiles, prohibido por Dios. ¿Vale? Y ahora nos encontramos que Él deja la tierra de Israel y se va a tierra gentil. Motivo. Aquí estamos en Marcos capítulo 16, en Mateo capítulo 15 he leído yo. Estaba Jesús finalizando su ministerio, llevaba 2 años y medio, y había cogido tanta popularidad en la tierra de Israel, por Galilea, por Judea, por todo, que ya primero cogió mucha fama el primer año en Judea, porque el Evangelio según San Juan, hermanos, nos narra la actividad de Jesús en Judea el primer año, desde el capítulo 1 al capítulo 4. Y cuando leemos en Marcos que Jesús comienza su ministerio, no lo comenzó, llevaba 1 año, comenzó su ministerio en Galilea. Y algunos han interpretado que ahí comenzó su ministerio. No, Jesús llevaba ya 1 año predicando en Judea. La parte fuerte religiosa estaba en Judea, estaba el templo, los sacerdotes, los escribas, los saduceos, los doctores de la ley, estaba lo fuerte en Judea. Y en Galilea estaba lo flojo, lo más sencillo, de tal manera que llamaban a Galilea Galilea de los gentiles. Estaba muy cercana, era menospreciada. Por así decirlo, un ciudadano de Galileo era un ciudadano de segunda clase, y el de Judea era de primera clase. Entonces Jesús al principio, el primer año estuvo en Judea, y el segundo año se metió en Galilea, y sobre todo en Capernaum. E hizo un montón de milagros, enseñó y se puso a hacer actividades durante más o menos 1 año y medio. 1 año y medio y 1 año más son 2 años y medio. Ahora tenía un problema. De Judea, por tanta fama que cogí, que no podía entrar ni a las casas, ni a las ciudades, que me quedaba fuera de las ciudades, en los prados, en los campos, por tanta popularidad de Jesús y tanta fama que cogió. Pero por desgracia cogió la fama porque sanaba y curaba. Dice la Escritura, y muchos le seguían porque veían las señales que hacían los enfermos. Y como en cada casa y en cada familia hay un enfermo, pues era la ocasión y la oportunidad de recibir un bien de parte de Dios. Y Dios, que es tan bueno, porque Dios es bueno, es bondad, sanaba. Pero eran bienes temporales, no eran bienes celestiales, eternos. Por eso os acordáis, que no voy a entrar ahora, que Jesús preguntó, ¿qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Parece ser que la gente buscaba los beneficios temporales, de tal manera que cuando fue crucificado, ninguno apareció, ningún ciego que Dios sanó, ningún leproso que Dios limpió, nadie. Cogieron su beneficio porque Dios, pero no tuvieron la fe para ser salvos. Pero Dios en su gracia les sanó. De tal manera que os cuento una sorpresa que a lo mejor ignoráis. El cielo estará lleno de gente que Dios le ha sanado. Habrá muchos ciegos que Dios les sanó y están en el infierno. Habrá muchos paralíticos que Dios les sanó y están en el infierno. Y habrá muchas familias que Dios ha bendecido mucho por la gracia universal, por la gracia común, no por la gracia especial. Se acabará, el infierno estará lleno de gente bendecida por Dios, pero con la gracia universal, no con la gracia especial. Porque Dios, como es tan bueno, bendice universalmente, porque Dios es el creador y bendice a la criatura que es el hombre. Pero una cosa es que te bendiga Dios como creador y otra cosa es que te bendiga Dios como salvador. Aleluya. Por eso dice la Biblia que Dios hace llover sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Es la gracia común. Por eso hay algunos que, como las cosas le van bien, deducen ellos que Dios está con ellos.
les van también en todos los sentidos, que el ir también, el diablo usa esa interpretación para que la interpreten que Dios está con ellos, y a lo mejor está el diablo con ellos. Tienen salud, tienen libertad, la economía les va bien, todo le van sobre ruedas, y dicen y gritan, Dios está con nosotros. Y luego te empiezan a contar las borracheras y las juergas que tienen en los cumpleaños, en las nochebuenas y en las navidades, porque como estamos todos sanos, estamos todos bien con Dios, pues hemos cogido una noche y al tercer noche. O sea que la bendición universal que Dios da, la están malinterpretando para pecar más. Entonces, ¿el Señor qué hace? Pues las circunstancias le obligan a marcharse de tierra de Israel a tierra gentil. Y aquí nos encontramos con tierra gentil. Entonces Jesús, no sé de quién sería esa casa o quién se la dejó, entró en una casa y según el hermano Chape nos ha leído el Marcos, no quería que la gente se enterase que estuviese allí. ¿Por qué no quieres, Jesús? Porque no quiero hacer ningún milagro a los gentiles, porque mi Padre me ha mandado a Israel. Eso está escrito en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. En el plan de Redentor, en el plan eterno maravilloso de Dios, porque Dios hizo un plan en la eternidad, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, y colocó cada cosa en su lugar. Y este era el tiempo de los judíos, no de los gentiles. O sea que para ti y para mí no había nada en ese tiempo. Eso era el proyecto. Hubo algunas excepciones, algunos puntos, pero son excepciones que hubo. Pero nosotros nos agarramos a lo normal. La doctrina, hermano Chape, no podemos plasmarla en 4 excepciones, sino en lo normal. Yo te cito un texto que Dios usó a una burra. Pero por eso no es doctrina. No podemos buscar una burra y ponerla en el púlpito mañana. Y nadie me puede negar que Dios usó a una burra. Me agarro yo a ese texto y mañana compro una burra y la pongo en el púlpito. Y cito el texto. Las excepciones, son puntos puntuales. Y ahora vamos a ver. Pero no sé qué ocurrió, qué pasó, qué aconteció, que una mujer tenía una necesidad y se enteró. ¿De acuerdo? Y ahora empezamos a entrar. Leo yo. Y aquí una mujer cananea, ya dice cananea, gentil, sirofonicia, que había salido de aquella región, clamaba, gritaba, voceaba, Señor, Hijo de David. En primer lugar vemos la actitud respetuosa. Le llamó a Jesús Señor. Recordar que los judíos y los gentiles no se trataban entre sí. Para un judío, una gentil era un perro. O sea, eran contrarios. Y al contrario le llama Señor. Eso se llama respeto. Clamó hijo y le dijo, Señor. Y aquí hay algo misterioso que luego hablaremos. Hijo de David. Le declara, tú eres el hijo de David. Lo que su pueblo Israel no le aceptó como el hijo de David. Porque había un montón de profecías que el Mesías tenía que ser hijo de David. Y esta gentil, que no era del pueblo de Dios, tuvo 2 cosas. Tener a Jesús como Señor, aceptarlo. Y lo aceptaba en público, en voz alta. Gritó a los 4 vientos, Señor, hijo de David. 2 cosas. Que se entere todo el mundo que tú eres el Señor y el hijo de David. Pero ¿quién lo dice? Una gentil, una cananea, una que no es del pueblo de Dios. Y ahora, después de decirle primero, Señor, una, y después de decirle, hijo de David, 2, les pone su petición, 3. Eso me agrada mucho. Se parece mucho al Padre Nuestro. Primero, en el Padre Nuestro, cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, habla de las peticiones verticales y después de las horizontales. Y esta mujer respetó el Padre Nuestro. Primero, lo vertical. Tú eres el Señor. Tú eres el Hijo de David.
Dos cosas verticales. Y ahora te pongo mi caso, mi problema, mi aflicción, mi tristeza, mi agobio, que me duele. Tanto que es mi hija. Y ahora le explica en voz alta la enfermedad. Ella sabía la enfermedad que tenía y el por qué. Tenía conocimiento. Y le dice estas palabras. Ten misericordia de mi hija. Le pide misericordia. Porque sabe que no tiene derecho. La misericordia es algo que tú no te mereces, ¿no? Y que Dios te puede dar, ¿sí o no? ¿Qué es? La misericordia es la manifestación de la gracia, por así decirlo. Le pide misericordia. O sea que comienzo diciéndote, Señor, hijo de David, y ahora te pido misericordia. Y te digo por qué te pido misericordia. Mi hija está gravemente, pone el tamaño, la dimensión, gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió. ¿Por qué? Porque era gentil. Me saltó mi regla, entro en tierra gentil, he prohibido a los 12 apóstoles que toquen tierra gentil, y mi padre me ha mandado a la casa de Israel. Y ante esa aclamación se queda mudo. El silencio de Dios. Pero en que se calla Jesús no es indiferente. A veces el silencio de Dios habla tanto como cuando habla Él. Clamó, yo te aclamo, yo te pito, yo te ruego, yo te suplico, y tú ni me contestas, ni me respondes, me ignoras. El no responder a una persona es ignorarla. Te respondo, te llamo Señor, hijo de David, ten misericordia, te pico problema, y tú ni me respondes. Aparentemente, hermanos, parece ser que no trataba el Señor como solía hacerlo. Es un pasaje que os voy a avisar, hoy no lo vamos a terminar, claro está. Pero Jesús no le respondió palabra, ni una. Y entonces, acercándose sus discípulos y sabiendo que era gentil, le dicen, Señor, despídela. No piden los apóstoles que la sanen. Despídela, nos molesta. Viene gritando tras nosotros. Es un escándalo lo que está haciendo. Despídela. Vaya problemas, hermano, que tiene, ¿eh? Vengo ante ti con mucho respeto, con mucha referencia. Te llamo Señor, te digo hijo de David, te cuento mi caso, te digo que tengas misericordia. Tú no me contestas, ni te dignas a responderme. Guardas un silencio rotundo. Y esos 12 apóstoles que tienes, les estoy escuchando que te están diciendo que me despidas, que me mandes para allá, que me apartes. Vaya maestro y vaya alumnos. Despídela. Vaya oposición, Mario. Sí. Le hablas a Dios, Dios no te contesta. Le hablas con mucho respeto, César. Le dices Señor. Le dices hijo de David. Le dices que tenga misericordia de ti. La misericordia es una manifestación de la gracia. Y él ni te contesta, te ignora. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros esto, hermanos, en nuestra vida, en nuestros casos, si queremos ahí aplicar y empezamos a aplicar y a ejemplificar, pero no me agrada ejemplificar mucho, porque si no, no interpreto, y quiero mejor interpretar que aplicar. Hartos predicadores hay que se dedican a aplicar, y que Dios les bendiga. Entonces Jesús no responde. Primero Jesús no responde, y los discípulos mandan que la eche. Bueno, ahora responde Jesús, el 24. Vaya, responde, Mario, responde. Y él respondió y dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y como ella no era de Israel, la echó. O sea, primero te aclamo, guarda silencio. Tus discípulos dicen que me eches, y cuando tú hablas me dices que no eres enviado,
porque el padre le había enviado al hijo, ¿sí o no? No soy enviado, sino soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pues si es otra persona, agacha la cabeza y se va para casa, ¿no? Pero tenía fe y tenía necesidad. Qué bueno. Nosotros a veces tenemos necesidad, pero no fe. Por eso nos quedamos con nuestra necesidad y nos vamos para casa. Dios quiera que no tengas más necesidad que fe. Y yo veo que reconocemos todos que necesitamos mucho a Dios, pero a la vez reconocemos que la fe es muy floja, es muy endeble, es muy débil. A ver, ¿qué hace? Respondiendo, dijo: no soy enviado, no soy, no. El no es que es no, el no es lo contrario al sí, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué hace ella ahora? Entonces ella vino y se postró ante él. Y se arrodilló y le dijo: Señor, socórreme. No se fue para casa, Emilio. Persistió, perseveró. Ante tantas oposiciones. Hablamos de 1, 2, 3, 4. Ella sigue. Y en vez de enfriarse, retroceder y marcharse para casa. ¿Qué es lo que tú hubieses hecho, Mario? ¿Te vas para casa? Te clamo, no me contestas. Los discípulos me dicen que me eches. Tú, y cuando hablas, dice que eres enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pues bueno, pues voy para casa. Es lo que hubiésemos hecho cualquiera de nosotros. Pero esta mujer tenía dos cosas: necesidad y fe. Gloria a Dios. Sí, Señor. Y cuando le dijo ese no, en vez de enfriarse, retroceder y marcharse para casa, Dios mío, mi vida, ¿qué hace? Y entonces ella, dice el escritor, vino y se postró, se acercó a él más, ante él diciendo: Señor, socórreme, socórreme, socórreme por mi hija, socórreme. Bueno, y ahora responde Jesús otra vez. Y le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Hombre, me ves tiradica del suelo, llorando y aclamándote, y me dices que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Me llamas perra. Pues si es otra, se levanta y se va, ¿no? He venido donde ti y me estás dando palos, palo viene y palo va, palo viene y palo va. Y ya ves que me lo están dando los apóstoles y Jesús, el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación. Y después de los insultos, primero te aclamo, repito, guarda silencio. Yo te llamo Señor porque te acepto como Señor. Lo que tu pueblo no te acepta, yo te acepto como Señor y como hijo de David. Y te pido misericordia. Y no me contestas. Los discípulos me dicen que me eches. Y cuando hablas dices que no has venido, sino que has venido a por la casa de Israel. Y yo ante esto vengo y me acerco a ti más y me pongo de rodillas y te imploro: socórreme. Y tú me contestas: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Seamos sinceros, con esas contestaciones usted lleva para casa. ¿Qué contestó ella? Vamos a ver lo que contestó ella. Le llama perra, tío. Ahora vamos a ver qué contesta ella, porque estamos viendo cómo contestaba Jesús. En todos los momentos, siempre que habla, ¿qué le llama? Señor, 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 Señor. Ella con todo respeto, el perro. Señor, Señor, no se cansa de decir Señor. Ella comenzó con respeto y se desarrolla la conversación con mucho respeto. Y ella dijo: sí, Señor. Sí, Señor. Dice que sí, que acepta ser perro. Acepta ser inferior a Israel. Lleva razón, soy inferior a los de Israel. No soy tu pueblo. Sí, Señor. Soy un perro.
Si a ti te tratan como un perro, ¿aceptas eso? Y ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, no de los cachos de pan, de las migajas que caen. Los perrillos se ponen debajo de la mesa de los amos y cuando caen de las migajas también comen. ¿Ha entendido? ¿Qué contestación, eh? Ella dijo, sí, señor. Verso 32. Y ella dijo, sí, señor. Él le llama perro y ella le dice, sí, señor. Soy un perro. ¿Qué concepto tienes de ti? Es fácil que tengas un concepto desmedido de ti. Tú eres como esta gentil, no tienes derecho a nada, ni tú ni yo. Ahora, vamos a pedir gracia y misericordia, pero sepamos que no tenemos derecho a nada. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora tengo que ir a Marcos. ¿Por qué? Marcos. Lee Marcos, por favor. El pasaje. Entero. Hasta una frase que hay clave. No me acuerdo. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. El 29. El 29. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Por esta palabra. Ahora vamos un poco más hondo. El Señor atornilló porque quería saber si le había mandado el Padre a él, porque era gentil. Y él no quería entrar en desobediencia con el Padre. El hombre no tiene en sí fuerza ni energía para engendrar fe a sí mismo, ¿sí o no? La fe la da Dios, ¿de acuerdo? Amén. Y no digáis que la fe se la dio Dios a Jesús, a esta mujer, porque el tratar como la trató no era para dar la fe, era para zarandearla, ¿sí o no? Y entonces Jesús, apurándola, esperó una contestación y puso oído a ver si se ofendía. Y dijo, sí, Señor. Y dice Marcos, por esto que has contestado. Y ahora Mateo dice, y entonces respondió Jesús, oh mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. Mateo 15, 28. Grande es tu fe. Hágase contigo conforme tu fe. Contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. ¿Cómo supo Jesús que la envió el Padre? Porque el hombre y la mujer no genera por sí misma fe, ¿verdad? Según Efesios 2:8, la fe es dada por Dios. Y una mujer, después de tratarla como la trató, y que tenga esa fe, ¿quién se la ha podido dar? El Dios Padre. Y los que manda el Dios Padre al Hijo, ¿qué hace el Hijo? Aceptarlo y recibirlo. Porque el Dios Hijo dijo, no soy enviado, no soy, él no es, es lo contrario así, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Una. Segunda, Mateo 6, 16, no vayáis por caminos de gentiles y publicanos. Dos, prohibido predicarles. Dos. Entonces, ¿por qué le vas a sanar tú? ¿Es que vas a ir en desobediencia a lo establecido, al plan eterno? ¡No! Es que esta fe se la tengo que dar a mi Padre. Después del zarandeo tan fuerte que yo le he dado, que ha zarandeado, y una que no tenga esa fe se va, ¿sí o no? La llamo perro y ella Señor. Y no le digo que yo la sano, no te lo digo. Le digo conforme a tu fe, tu fe, tu fe, tu fe. La fe que te ha puesto mi Padre en mí. La fe que te ha puesto mi Padre en mí. Porque esa fe no la genera el hombre. Ni la da el hombre, la da Dios. Por tu fe.
Porque he entendido con el zarandeo que te he dado que te amando mi Padre. Y hay un montón de textos en Juan capítulo 6. Nadie puede venir a mí si no es dado del Padre, ¿no dice eso? Y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Todo aquel que el Padre envía a Jesús, Jesús no le echa fuera. Esta fe la da Dios. El hombre no tiene poder, ni fuerza, ni capacidad para generar fe. ¿Sí o no? Efesios 2.8. ¿Estamos de acuerdo? Amén. La fe está dada por Dios, dice en Efesios 2.8. Lo leemos, venga. 2.8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Coge Salmos 119.32. La fe es un don de Dios. Dios te da fe. Hay que pedirle fe a Dios. Salmos 119, versículo 32. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. ¿Cuándo correré en los caminos de su? ¿Cuándo? Cuando ensanches mi corazón. Cuando me des fe. Por el camino de tus mandamientos andaré, pero no te destono. Si andas por los caminos de Dios, es porque Dios ha ensanchado tu corazón. Es porque la gracia te ha capacitado. La gracia es el detonante de la buena conducta. No la buena conducta, es el detonante de la gracia. ¿Estamos de acuerdo, Hechos 16:13. Vamos a ir despacio, que todavía hay un ratico, Vamos a desgranar esto que es tan importante. Hechos 16:13 y 14. Un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándose hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Quédate en Hechos 13. O sea, en un versículo habla en plural. Unas mujeres al lado del río. Pablo les predica, el apóstol Pablo, que era un hombre grande de Dios, les predica. Habla en plural. ¿Cuántas mujeres hay? Pues no lo sé, César. Vamos a poner una cifra. 12 mujeres. 8, 7. No lo sabemos, ¿verdad? Chape, no. Pero bueno, habla en plural. Había mujeres. Y ahora habla en singular, ¿no, Chape? Y Dios abrió el corazón de Lidia. Eso es singular. Abrió el corazón de una. ¿Para qué? Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Si Dios te abre el corazón, cuando yo predico, te vas a convertir. Si no te abre Dios el corazón, cuando yo predico, ni te conviertes ni vas al cielo. Con que pídele a Dios que te abra el corazón. Y yo le pediré a Dios que Dios me posee. Y eso concuerda, esa palabra, con Salmos. Cuando ensanches mi corazón, andaré en tus caminos. Y Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pablo, no te hinches, que si estás convertido, no es porque tú has predicado bien, o no te acomplejes. Es que había 12 y 11 no se han convertido. No se han convertido y has predicado, es el mismo mensaje, sí, pero en 11 Dios no ha intervenido y en una ha intervenido. Y en la que ha intervenido se ha convertido. Una. Ahora, repito, yo no sé el grupo de mujeres que había. He dicho 12, pueden ser 11, 14, 7, 9, pero una, que es muy poquito, Cuando escucho estas cifras me escandaliza. Y el que predicaba Chape era Pablo. Y yo pienso, Pablo, que no te ofendas, que es fácil que predicase mejor que tú. O sea, que sabía 10
y se convirtió una de 10 una. Ah, y la una no se convirtió porque Pablo predicase bien. Es porque Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ahora leemos Hechos 13:48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. ¿Quién creyó? Los que estaban ordenados para vida eterna. Como veis, yo estoy leyendo, no estoy esforzando el texto. O sea, porque hay gente que esfuerza el texto para que diga el texto lo que él quiere decir, para que diga el texto y guarde armonía el texto con la teología que tiene. Yo estoy mandando leer, porque creo que la palabra es suficiente. La palabra es como una espada. Y dice que solamente creyeron, dice la palabra, y la palabra creemos todo que es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Que solamente creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Los demás no creyeron. No intentes hacer obra de Dios donde Dios no lo hace. Hay algo peor que el fracaso. Es el éxito sin Dios. Yo tengo mucho miedo al éxito sin Dios, más que al fracaso. Porque si fracaso lo reconozco, lo confieso, me arrepiento y pido perdón. Pero si tengo éxito, ¿quién me convence para que me arrepienta y pida perdón? Y lo que me lleva al infierno no es mi fracaso, es mi éxito. Mi fracaso me lleva al arrepentimiento y mi éxito me lleva al infierno. Pues que Dios, que como me ama, que haga lo que Él vea más conveniente. A lo mejor es más conveniente que fracase para que me se bajen los humos y entienda que yo no soy nada y que Dios es todo. Amén. Podríamos seguir y seguimos un minuto más solamente y lo dejamos. En Juan capítulo 5, versos 6 y 9. Ahora cogemos el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versos 6 y 9. Y te quedas en Juan, ya chape, que de ahí ya creo que nos vamos a salir. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Y el 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Amén. ¿Cuántos enfermos había en el pórtico de Betesda? ¿Sabe? 100, 90, 80. Muchos. ¿A cuántos sanó el Señor? A uno. ¿No tenía poder para sanar a todos? Sanó a uno. Y este uno que sanó no tenía fe. No fue salvo. Ay, no. Pues lee el pasaje. Le dijo el Señor: ¿quieres ser sano? Y le contestó él: no tengo quien me meta en el estanque. Y Jesús le dijo: levántate y anda. Y él se levantó y comenzó a andar. Habla de fe algo. Y los escribas y fariseos, los contrarios de Jesús, iban buscando a Jesús para meterle preso. ¿Y sabes qué hizo César? Se fue donde los contrarios y le cucabó a Jesús. Ese ha sido el que me ha sanado. En gratitud le denunció para que le pegasen y le metiesen preso. Entonces tenía fe el paralítico. Entonces, ¿por qué le sanó? Porque entraba en el plan de Dios curar a este enfermo. Date cuenta, en el crítico día, en el mismo rato, sabe que le sana, le pucavela, le denuncia. Y en Mateo dice: ¡ay de ti, Betsaida, Corazín! ¡Ay de ti, ay de ti y ay de ti! Porque si en tal sitio y en tal sitio hubiésemos hecho los milagros que se han hecho en ti, Capernaum, tiempo hubiese sido que se hubiesen arrepentido. ¿No dice eso? Pero no os habéis arrepentido.
Hay un montón de textos, hermanos. Entonces Dios sanó. Ahora leo yo en Juan 6:44. Y ya voy a terminar. Y otro día seguimos, porque hay mucho que hablar aquí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Esas fueron palabras literales de Jesús. Ninguno, dijo Jesús. O sea, palabras literales de la boca de Jesús. Porque si lo digo yo no tiene importancia. Me equivoco tantas veces, hierro tantas veces, soy tan torpe, que con tanta facilidad digo lo que no es. Pero no digas que me he equivocado, porque en este mensaje estoy leyendo casi y no estoy predicando. Y lo hago intencionadamente. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque no hay mejor mensaje que el que dice el pasaje. No estiro ni manipulo el versículo, como tú lo sueles hacer, para defender tu postura teológica. Yo, para no defender mi postura teológica ni a favor ni a contra, leo el texto en alto. Y tú puedes comprobar que cuando lo leo en alto, lo leo con honradez, sin quitar y sin poner. Y sin poner y sin quitar. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Eso fueron palabras de Jesús, sí o no? No fueron palabras mías. Seguimos. Coge, chapa la Biblia, me ayudas un poquito. Juan 6, seguimos en Juan, chape. Coge Juan 5:36 primero. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí y que el Padre me ha enviado. O sea, que las obras que hacía el Señor son las obras que le mandaba el Padre. Porque Jesús, en que era Dios, pero vino como siervo. Y Él se limitó a hacer las obras que Dios le indicaba. Y las obras que hizo no las hizo como hijo de Dios, las hizo por el Espíritu Santo como siervo. Hay un montón de textos en Hechos. Y Jesús dice, y el Espíritu me ha ungido para anunciar, para sanar a los quebrantados de corazón. Era por el Espíritu de Dios. Y en Mateo 12 dice, y si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, se ha acercado el reino de Dios a vosotros. Era por el Espíritu de Dios. Y Él dice que yo hago solamente las obras que mi Padre me ha dicho. Él vino con una agenda. Él vino con un programa. Y Él se sujetó al programa, a la agenda, mostrando una obediencia perfecta al Padre. Que Dios nos ayude a imitar la obediencia de Jesús hacia el Padre. Leemos Juan 5, 20, 21. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Amén. Porque, si habla. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que quiere, da vida. Amén. Amén. O sea, que no es inferior el Hijo al Padre. Pero el Padre le muestra, le indica, le orienta la obra. Y Él se sujeta a la obra del Padre. Y el Padre da vida. Y ahora dice, y el Hijo también tiene poder para dar vida, porque es Dios Él también. Juan 9:4. Ya no nos quitamos de Juan, para no alargarle eso. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Me es necesario hacer las obras de ¿qué? ¿Qué obra vas a hacer, Padre? Jesús, las obras del que me envió. Me ha enviado a hacer unas obras. Yo no voy a hacer nada. Yo tengo una agenda. Y de esa agenda no me voy a mover.
Me es necesario hacer las obras del que me envió. El Padre envía al Hijo y el Padre hace los milagros por medio del Hijo. El Padre hizo el plan, el Hijo lo ejecutó y el Espíritu Santo lo aplica al corazón de las personas, hermanos. Amén. Me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Por qué tienes tanta rapidez? Porque la noche viene cuando nadie puede trabajar, ¿no dice eso? Es porque habla de la muerte. Tenía un tiempo para hacer esas obras. Date cuenta, por eso Jesús normalmente, si observáis en la Biblia, se acostaba tarde y se levantaba temprano. Normalmente el que se acuesta tarde se levanta tarde. Jesús no estaba una hora más de lo necesario en la cama. Nunca se lo permitió, lo que tú te permites. Me es necesario hacer las obras. ¿De qué? Del que me envió. Porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Venía la muerte. Tenía que ser muerto y crucificado. Hermanos, la noche viene. Y todo lo que hagamos nosotros tiene repercusiones eternas. Y te vas a comer lo que hagas en este tiempo. Y cuando te enteras de que la eternidad descansa en lo que hagas en estos 4 días que te quedan, que no te quedan más que 4 días, que no te engañe el diablo ni la carne, que te quedan 4 días, si comparas los días, porque no son días, es la luz del día. En el texto original dice la luz del día, porque en aquella época se trabajaba en el campo, y en el campo se trabaja a la luz del día. Y a las 6 de la tarde ya no se trabajaba porque no hay luz, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Y la luz del día qué dura? Depende la estación del año. Pero bueno, es igual, 10 horas. Y te has comido 7 ya. Te quedan 3 horas. Me es necesario hacer las obras del que me envió. No las obras mías, las obras del que me envió. Hay gente que se ha consagrado para hacer obras él. Y somos criaturas de Dios, creados según Dios, para obras que Dios ha creado de antemano, para que andemos por ellas. Ahí hay un buen tema que no entro en él. Todo lo que hacemos debajo del sol tiene repercusiones eternas. Redimir el tiempo, aprovechar el tiempo. Y con este texto, Juan 10:25, Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. amén. 10:32, el 32. Y ya lo dejamos. Ya. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Amén. Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Ahora os pregunto, ¿por cuáles de ellas me apedreáis? Y cuando termina de ahí, se pone en Juan 17. Y le dice: Padre, he terminado tu obra. He acabado lo que tú me has enviado. No hay que hacer más. Glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Amén. Jesús comenzó una obra y la terminó. Dios no es un chapucero que lo que empieza no lo termina. A Dios le sobra poder, gloria y categoría para terminar lo que empieza. Amén. Hay un montón de textos que podía mostraros, pero no voy a mostrar más textos. Entonces entendió Jesús que la mujer sirofenicia era mandada por el Padre. Y a escuchar esa palabra dijo: grande es tu fe. Y la sanó. Necesitamos ser persuadidos por Dios, hermanos. Dios, cuando se marchó al cielo, les dijo a los apóstoles: id a predicar el Evangelio. ¿No les dijo eso?
Pero les dijo otra cosa que se contradice. Me mandas ir a predicar, sí, pero escúchame, venid para acá, venid para acá. Yo os mando ir a predicar, sí, pero venid para acá. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿A quién se refería? Al Espíritu Santo. O sea que nuestra tarea es predicar a todo el mundo. Pero tú y yo no convencemos a nadie. Ahora, cuando tú predicas y Dios interviene, el llamamiento externo se convierte en interno y hay salvación. Por eso le dijo Pedro, toda la noche he estado pescando y nada he pescado, ni una sardina. Echa la red. Y cuando Dios mandó echar la red se llenó de peces. Yo, hermano Chape, puedo echar la red en el mar, en el lago, pero no puedo echar los peces a la red. Pero Dios puede echar los peces a la red. Y le digo, Dios, yo no puedo. Si yo pudiese, convertía a todos, porque mi deseo es que se conviertan todos. El deseo de cualquier hijo de Dios es que se convierta su familia, y los que no son su familia, que se conviertan todos. Pero nuestro poder se queda limitado a una cosa, a echar la red en el lago, en el mar, en el río. Pero ¿quién tiene poder para echar los peces a la red? Por eso cuando llenó la red, tanto los llenó la red, hermano, que se asustaron los apóstoles. ¿Sabéis? Se sorprendieron los apóstoles. Y tan sorprendidos estaba, ¿por qué? Porque Dios, que en la carne era Jesús, el hijo del carpintero, les ganó en su terreno. Humanamente Jesús era un hijo de un carpintero y a Pedro le habían salido los dientes en la pesca. Te gano en tu terreno y te gano en cualquier terreno, Pedro. Porque ya eran llamados anteriormente. Pedro fue llamado en Juan capítulo 1 y Andrés. Y eran siervos a tiempo parcial. Pero aquí, ante la majestad de Dios, ¿sabes qué hizo Pedro? Se postró de rodillas y le dijo, apártate de mí, que soy pecador. Cuando vemos la santidad de Dios, cuando vemos la grandeza de Dios, cuando vemos que Dios es tan grande, nosotros somos pequeños. Sí, sí. Por eso yo le he dicho a Dios, Señor, tu obra es que crea en Jesucristo, el Hijo de Dios. Creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz del Calvario. Yo sé que tienes derecho a echarme al infierno. Y yo sé que lo que merezco, Chape, para que te enteres, primo, es que me eche Dios al infierno. No merezco otra cosa. Pero le he pedido a Dios, no me eches al infierno, Señor. Yo creo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Creo en la existencia de un Dios y en 3 personas. Yo me arrepiento y decido por tu gracia, porque me has persuadido, me has convencido. Creo en Jesucristo. Esta es la obra de Dios, que creamos en Jesucristo. Porque la salvación hay que verla bajo la unión con Cristo. Fuera de Cristo no hay salvación. En Cristo hay salvación. Amén. Y entonces, oyendo esta palabra, se preguntó Jesús, ¿de dónde viene la fe de esta cananea? ¿De dónde viene? Ya sé, de uno viene, de mi padre viene. Esta fe viene de mi padre, ya al oír esto, que hoy es la reacción que tiene, cómo vence todos los obstáculos, cómo persevera, con qué respeto, y ante este fruto que veo yo, estoy plenamente convencido que esta mujer ha sido persuadida, convencida por mi Padre Dios, y como ha sido convencida por Dios, el Dios Padre le ha dado la fe suficiente para que crea en mí, en el Dios Hijo, y el que cree en el Dios Hijo es salvo, por tu fe, esa fe que no te la ha dado Dios, que te la ha dado mi Padre, bendito sea el nombre de Dios. Amén, amén. Dios nos ayude a todos, hermanos, Amén. a ser persuadidos por Dios. Necesitamos predicar verdad a todos, porque no sabemos quién es y quién no es. Hay que predicar a todos, a diestra y a siniestra, ¿de acuerdo? Pero escuchadme bien. Los que son de Dios
Jesús lo dice en Juan 10, de los gentiles. Y hay un rebaño que debo atraer. No dice eso. Debo atraer, no que vienen, debo atraer. El Evangelio, la obra de Dios la hace Dios por medio del Evangelio. El Evangelio es el que convierte, ¿estamos de acuerdo? La palabra es la que convierte, hermanos. Y yo predicando la palabra puede convertir a alguien.